Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rataris Tech. En este nuevo video vamos a ver cómo poder descargar Among Us en tu celular para poder tenerlo completamente. Y cómo poder tener los skins. Vienen siendo cosas como, bueno, los sombreros nos los permite elegir, pero lo que viene siendo la vestimenta, lo que viene siendo el animalito, sí los tenemos que comprar y dependiendo de la moneda en la que estemos, pues puede valer entre $3, $4. Entonces acá lo que les voy a enseñar es cómo poder descargarlos. Tienen que tener en cuenta que para eso tenemos que haber descargado ya el videojuego. Entonces vamos por el video. Si no lo han descargado, descárguenlo desde la Play Store para poder empezar. Entonces venimos e ingresamos y buscamos nuestra tienda de aplicaciones. Y bien amigos, ya que llegaste hasta acá, recuerda suscribirte al canal, dejar un me gusta, pero mira, suscríbete por acá, como tú desees. Tener en cuenta este único dato. Lo que yo les voy a mostrar solamente sirve por una única vez. Entonces decidan bien qué vestimenta le van a colocar a su muñequito y qué animalito los va a acompañar, porque el resto ya no sirve, debido a que como se actualizó el juego, entonces estamos en la versión 9.1. ¿Qué hizo la versión 9.1? Bueno, la versión 9.1 lo que añadió fueron los servidores de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Al tener estos servidores y también arreglaron los problemas que tenían, entre esos problemas pues quitaron el archivo o unas mejoras para que el archivo no funcionara en todo momento. Entonces aquí el archivo que les voy a mostrar, que van a descargar y van a pegar en determinada carpeta, solamente va a servir por una única vez. Ya después, aunque desinstalen y descarguen el juego, no funciona, excepto que borraran todos los archivos que tengan que ver con este videojuego de su celular y lo volvieran a intentar. Entonces quedan advertidos. Recuerden que estos códigos son códigos abiertos, o sea que son códigos respecto a hechos por medio de desarrolladores en open source. Esto no es un hack, no es un crack, no es el patch. No. Bueno, sí. No, es un código solamente que le quitaron algunas partes para poder quedar completamente las cosas solamente por una única vez debido a la actualización. Lo que hayamos descargado, lo que hacemos es que vamos a abrir primero verificar para que ustedes observen que pues realmente no cuento con nada. Online, vamos a darle encontrar partida, realmente para que siempre nos deje entrar. Como una vez es más fácil no entrar a la primera sino entrar a las últimas. Venimos a lo que viene siendo Customize y como observamos pues en este caso lo que son mascotas, no tenemos lo que son skin, sombreros. Queremos comprar, bueno en caso tal la moneda que ustedes tengan pues tiene un precio cada uno. Aquí es salirnos, un archivo que se llama Security New. Lo que hacer es descargar este archivo, a bajar. Este archivo nos va a quedar a nosotros en lo que viene siendo nuestra carpeta de descargas, así que ya cuando nos haya descargado vamos a nuestros archivos de nuestro celular, descargas, agarramos el archivo de Security New, seleccionado. Lo que vamos a hacer entonces es moverlo a la carpeta del juego. Entonces vamos a buscar Android, nuevamente entramos entonces aquí a lo que viene siendo Data, aquí buscamos la carpeta del juego, es la que están viendo aquí en pantalla. Que tengamos la carpeta del juego, lo único que hacemos es que entramos a la carpeta, nos vamos a lo que viene siendo archivos. Vamos, ya tenemos un Security New, pero le vamos a dar mover acá. Al mover acá nos va a decir que ya un archivo llama así que le vamos a dar sustituir. Es cerrar todo, cerrado todo, volvemos a ingresar al videojuego. Y aquí vamos a observar mascotas, ya las tenemos todas. En skin ya los tenemos todos. Ahí ya tenemos todo amigos, entonces ya es solamente que ustedes decidan. Lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a salir dejamos el personaje listo con lo que nosotros creemos que puede ser como va a decir de ahora en adelante. Entonces aquí ya realmente volvimos a ingresar al juego, le vamos a dar online, en línea, vamos a encontrar nuevamente un juego, vamos a elegir cualquiera de los juegos, a ingresar. Bueno, primero que todo el skin que teníamos nos ha quedado, ahora vamos a mirar en Customize a ver si realmente nos permite o no nos permite. Bueno, si ven, como observamos ya no nos dejan elegir los skins ni nada, pero ya nos quedó la mascota. Entonces por ese lado es lo bueno, ya la mascota nos ha quedado. Si ustedes deciden cambiar nuevamente porque no les gustó su skin, entonces tendrían que volver a hacer esto. Como expliqué al principio, tendríamos que desinstalar totalmente el juego completamente. Lo tendríamos que volver a buscar en la Play Store, volverlo a instalar, volver a descargar el archivo y volverlo a pegar. Si lo tienen descargado, volverlo a agarrar desde descargas y volverlo a pegar. Darle sobre escribir, volver a ingresar al juego, nuevamente hacer lo mismo y elegir el nuevo skin que desean. Complicado si lo ven desde ese modo, pero es fácil si desde el principio dejan el skin que ustedes desean y el skin que ustedes quieren con el muñequito, la ropa que ustedes quieren que el muñequito tenga. Y listo amigos, eso es todo. Ojalá les haya servido el video. Recuerden, yo advertí desde el principio, no más sirve por una única vez.
Sí, ya si no eligieron el muñeco que desean o si entraron y se salieron del juego, ya no les va a funcionar. Lo advertí. Que tengan un buen día, recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario. Al menos dejen el comentario de qué país son. Por el momento tenemos los países que más visitan este canal, son Perú, México y España. Déjenlo en los comentarios de qué país eres para saber. Hasta luego, amigos.